La asombrosa transformación de Lea, de rechazo a redención a través del plan divino de fe. En el tercer año de Joacim, un día fue ofrecido a Jacob, el hombre de renombre y gran sueño, la hermosa Raquel, quien deslumbraba con su belleza. Era con ella con quien Jacob había decidido construir su hogar, dejando atrás a su familia y trayendo consigo esperanzas para el futuro. Pero en el fondo, otro corazón latía, el de Lea, la hija mayor de Labán, quien se sentía como una sombra en medio del esplendor de su hermana. Mientras su papá Labán celebraba el enlace con grandes banquetes, Lea se sumía en su propia tristeza, atrapada en el silencio del rechazo. Su alma clamaba mientras observaba las risas entre Jacob y Raquel. ¿Por qué, oh Yahvé, esta angustia habita en mi pecho?, se preguntaba, sus ojos cansados y llenos de lágrimas mientras contemplaba desde la ventana. Cada lágrima que caía sobre su mejilla era un eco de sus anhelos. En ese silencio nocturno, Lea suplicó a Dios: «Bendíceme con amor, te lo imploro». Pero la respuesta parecía distante. A medida que la vida transcurría, el lamento de su corazón no pasó desapercibido ante los ojos celestiales. Dios, que conoce la profundidad del sufrimiento, decidió abrir su vientre. Así la vida floreció en ella, y con el grito del dolor del parto, llegó Rubén. Al ver a su primogénito, el corazón de Lea se llenó de esperanza. «Por fin mi esposo me mirará», exclamó. Pero el amor de Jacob seguía siendo un espejismo, siempre más enfocado en Raquel. La tristeza de Lea creció, y la llegada de Simeón, en busca de ser escuchada, y Leví, con la esperanza de cercanía, solo trajo más desolación. Pastor de rebaños y dueño de tierras, Jacob parecía a veces un extraño en su propia casa. No obstante, fue en el nacimiento de su cuarto hijo, Judá, que Lea alcanzó un clímax espiritual. «Alabaré a Jehová», declaró, renovando su espíritu y empezando a comprender que su valor no dependía de la mirada de Jacob. Cada uno de sus hijos no era solo una ofrenda a Jacob, sino un testimonio de la fidelidad de Dios. Aún en medio de la rivalidad con Raquel, la certidumbre de que su linaje marcaría el destino del pueblo de Israel comenzó a iluminar su camino. Pero entonces la sombra de la competencia con su hermana se intensificó, y la pregunta que la atormentaba ensombreció aún más su corazón. ¿Cómo puede el amor florecer en medio de tanto conflicto? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Con cada día que pasaba, Lea se encontró en un torbellino de emociones, entre el deseo de redención y la realidad de su sufrimiento. Mientras sus hijos crecían y la lucha espiritual se intensificaba, su historia se erigió como una lección perdurable sobre amor y aceptación divina. ¿Podría realmente hallar redención en medio del rechazo? ¿Qué más estaba reservado en el plan de Dios para ella y su familia en el desarrollo de la historia de Israel? El camino por delante se tornaba incierto, creando un entrelazado de fe y duda, dejando a Lea y a todos aquellos que oigan su historia, aguardando la intercesión divina que cambiaría su destino para siempre. Los días en casa de Labán continuaban fluyendo, mientras la tensión entre Lea y Raquel aumentaba. Las miradas furtivas que intercambiaban estaban llenas de rencor y competiciones silenciosas. Raquel,
aún en su papel de la mujer amada y preferida, anhelaba con desesperación que Dios le diera descendencia, pues su corazón era marcado por la envidia al ver a Lea bendecida con hijos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Raquel se acercó a Jacob con un lamento. «Dame hijos, o estoy muerta», exclamó, sumida en la desesperación. La frustración de Jacob floreció y respondió: «¿Soy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre?». La rivalidad personal se tornó cada vez más feroz. Raquel, en su intento por lograr lo que deseaba, ofreció a su sierva Bilhá, y así nació Dan, seguido por Neftalí. La alegría de Raquel fue efímera, pues Lea no tardó en replicar. Su vida había sido un ciclo interminable de parto y desesperación. «Yo también tengo una sierva», pensó Lea, y entregó a Silpa, quien dio a luz a Gad y Aser. Dos nuevos nombres que resonaban en la casa, dos nuevos hijos que constantemente recordaban a Raquel que el favor divino no estaba limitado a los hijos de su vientre y que Dios, en su plan soberano, estaba trabajando a través de ellas. El conflicto seguía intensificándose, mientras los hijos nacían en medio de gritos, alegrías y lágrimas. Lea se aferraba a la promesa de Dios, viendo en cada nacimiento una respuesta a su clamor, una esperanza ante el desamor de Jacob. La naturaleza competitiva entre las hermanas había levantado un marco de rivalidad que parecía no tener fin, pero en su interior, Lea comenzó a forjar una conexión más profunda con el Altísimo. Una mañana, mientras sus hijos jugaban, una revelación brotó en su corazón. El destino de su linaje no dependía de la mirada de Jacob. En medio del sufrimiento, una voz dulce y serena susurraba en su oído: «Eres amada por quien eres en mí, y no por lo que haces». Con cada ola de adversidad, Lea se apegaba más a la realidad de su identidad en Dios, quien la había creado con un propósito tremendo. Los días pasaban, y con la llegada del tiempo, el periodo de sequía llegó a la casa de Labán. Sucedió que, tras la bendición de Dios, Raquel también pudo concebir. Pero en el fondo de su ser, Lea cobraba fuerza. Su alma ya no estaba atrapada en la sombra del rechazo, pues había encontrado el refugio del amor divino que nunca falla. Lea, consciente de que el camino de su vida estaba entrelazado con los continuos propósitos de Dios, comenzó a entender que su sufrimiento era parte de la narrativa sagrada. Las generaciones venideras no solo llevarían el peso de sus nombres, sino también la historia de cómo la providencia de Dios transforma el dolor en esperanza. Mientras cada hijo era un paso hacia el entendimiento de su propio valor, Lea miraba con anhelo al futuro, sin saber que a través de su descendencia el linaje de Judá surgiría. De él vendría el rey David, y en última instancia el Salvador del mundo. ¿Qué más planeaba Dios en su soberanía eterna? Con el paso de los días, el corazón de Lea se disponía a recibir las mayores sorpresas del Señor, donde su historia de rechazo florecería en una expresión radiante de redención que resonaría en cada rincón de la tierra, una historia cuyo desenlace aún estaba por revelarse. Mientras los días se sucedían como las estaciones en la tierra, la historia de Lea tomaba giros inesperados. Con cada hijo que nacía, había un crecimiento palpable en el espíritu de Lea, que se alzaba por encima de la rivalidad con su hermana. Con el nacimiento de su cuarto hijo, a quien llamó Judá, declaró: «Ahora alabaré al Señor». Su alma, antes marcada por el dolor, comenzaba a florecer en agradecimiento y fe. Así, su vida se fue transformando de un ciclo de sufrimiento a un camino de adoración. Raquel, por otro lado, permanecía en su desconsuelo, consumida por la envidia. Al ver el reconocimiento y la bendición que sobre Lea caían, su corazón no hacía más que pesarse con desánimo. En su lucha por obtener lo que sentía le era negado, la rivalidad se tornaba incluso en desesperación.
¿Por qué las manos de Dios no son justas?, se preguntaba mientras caía ante los pies de Jacob, quien, aunque intentaba ser un esposo justo, no podía satisfacer el deseo que su amada Raquel albergaba en su corazón. De nuevo, ofreció a Bilhá, su sierva, para que le diera más hijos, pero la lucha interna de Raquel era más que un simple deseo de maternidad. Era una batalla por la aceptación y la identidad. En medio de esta tormenta emocional, el cielo parecía guardar silencio. Nadie en la casa de Labán podía oír la voz de Dios a través de la confusión, pero algo profundo se estaba fraguando. Lea, transformada en su interior, comenzó a afirmar su lugar en el destino divino. Su comprensión del amor del Señor se iba profundizando cada día que pasaba. En las noches más oscuras, oraba y clamaba a Dios, comprendiendo que, aunque su vida parecía llena de desafíos, cada uno de sus hijos era un gesto de la soberanía divina. Los días se convertían en semanas, y mientras el polvo del desierto levantaba la tristeza, Lea decidió hacer un sacrificio, esta vez por sus hijos. Sabía que su legado tendría mucho más valor que la aprobación de un hombre. Con cada niño que sus brazos rodeaban, su esperanza en la promesa de Dios se reafirmaba y comenzó a pensar en el futuro de su linaje. Desde Judá, la historia continuaría. La simiente del rey y una línea de gloria que glorificaría el nombre de Dios se germinaría desde ella. No obstante, Lea no ignoraba el eco del sufrimiento que aún resonaba en la casa. Observaba los días de Raquel pasar en una tristeza enmarañada en la duda. Aquel día en que la paloma regresó con una rama de olivo sería un símbolo de la restauración. Pero el camino hacia la restauración exigía fe en medio de la adversidad. Las tensiones en el hogar alcanzaron su punto álgido cuando Raquel decidió confrontar a Dios a través de la oración, con un fervor que incluso los muros de la casa parecían sentir. «Dejadme ver tu favor». Y así, en medio de aquel conflicto emocional, Dios escucharía. Durante una noche, cuando el silencio reinaba y la luna contemplaba la escena terrenal, el Altísimo se preparaba para hacer algo que transformaría todo. Un ángel del Señor aparecería en un sueño, no para Raquel, sino para Jacob. «Levántate», le diría el ángel, «y regresa a la tierra de tus padres, porque un camino de bendición se abrirá ante ti». Al final de esta revelación, el Señor diría, «Hecho está, mi promesa viene a través de ti». ¿Qué significaba eso para las almas que anhelaban esperanza en medio de sus luchas? Las palabras de Dios en aquella noche representaban algo más grande, un plan soberano cuyo cumplimiento aún estaba en las sombras, esperándose revelar en la gloria de un nuevo amanecer. ¿Cómo se entrelazarán estas promesas en el corazón de Lea? ¿Y qué significaría para la historia por venir? El cielo ya empezaba a abrirse, y un susurro de esperanza ya comenzó a recorrer el hogar de Labán, un adelanto de la transformación divina a punto de suceder, una revelación que haría que todos comprendieran que, incluso en medio de sufrimiento, la misericordia de Dios nunca se demora. Mientras la oscuridad de la noche se disolvían lentamente en el amanecer, las estrellas parecían desvanecerse, dejando paso a un nuevo día lleno de promesas y misterios. Jacob, con el corazón agitado por el mensaje del ángel, no podía contenerse. Su mente clamaba por respuestas. «¿Cómo podría regresar a la tierra de mis padres?», se preguntaba mientras el eco de la voz celestial resonaba en su interior. Era claro que un cambio venía, pero el camino que debía tomar se vería bañado en retos, dispersando incertidumbre sobre lo que le esperaba en la patria que había dejado atrás. En la casa de Labán, los murmullos del hogar se extendían como una sombra, pues cada mujer en la casa sentía un peso espiritual en el aire. Lea, con la luz del nuevo día reflejándose en su rostro transformado, percibió lo que venía.
Su corazón latía no ya por la rivalidad, sino por el deseo de cumplir el propósito que Dios había sembrado en su vida. Judá había despertado no solo su identidad como madre, sino también un entendimiento profundo de su rol como progenitora de un linaje que, aunque desconocido, estaba destinado a ser grandioso. Raquel, a su vez, seguía absorta en su propia tormenta interna. El deseo por hijos había eclipsado su visión, la dejaba imbuida en un ciclo de quejas y comparaciones. Desesperada, la duda la rodeaba, cercana a hacer frente a sus propios monstruos. En medio de todo, al contemplar el brillo de la mañana, una chispa de resolución comenzó a nacer en ella. Si es por la fe que la bendición tiene que llegar, entonces yo también clamaré, pensó, sus ojos surcando el horizonte, mientras una profunda búsqueda emergía en su espíritu. El pueblo del desierto caminaba hacia el día, ajeno a la crónica familiar que se estaba tomando forma en su corazón. Pero el Señor, que ve todo y conoce lo más profundo del ser, había preparado un momento que resonaría a través de generaciones. Jacob, tras orar fervientemente, haciendo eco de las promesas divinas, tomó la decisión de actuar. Era tiempo de llevar a su familia, bajo la providencia de Dios, hacia un futuro en el que cada paso sería guiado por su mano. Mientras Jacob informaba a Lea y Raquel sobre su decisión, la tensionada atmósfera se rompió. Lea, con su corazón lleno de fe, recordó la convicción con la que había nombrado a Judá. Esa fe que había transformado su sufrimiento en adoración era un hallazgo que deseaba compartir con Raquel. El Señor escuchó nuestras oraciones. El tiempo de bendición ha llegado. Confiemos en su plan, sugirió Lea, con una luz de esperanza brillando en su mirada. Raquel sintió una mezcla de alegría y temor, una lucha entre la fe y la duda. La voz de su hermana, impregnada de fe, comenzaba a alcanzar su corazón. Mientras las horas seguían su curso y la familia se preparaba para la travesía, Dios, en su soberanía, había dispuesto cada detalle. Un tiempo de redención y cumplimiento se acercaba, no solo para Jacob, sino también para cada mujer, cada hijo, cada línea de sangre. A medida que su viaje comenzaba, el Señor tenía más para revelar. Siendo testigos del inicio de un nuevo capítulo, Lea y Raquel estaban aún a las puertas de una sorprendente revelación. ¿Qué era lo que Dios había planeado para ellas, cuando el camino parecía tan oscuro? Las olas del poder divino estaban por chocar con ellas, pues una promesa aún más grande estaba por ser anunciada, y su cumplimiento, una verdad divina que cambiaría la faz de la historia, mostraba el latido del corazón eterno de Dios. El viaje hacia la tierra de sus padres comenzó con un inusual silencio, un susurro de expectación que flotaba en el aire como el aroma de la tierra fresca tras la lluvia. Jacob se posicionó al frente, su firmeza contrastaba la agitación que sentían detrás de él, donde Lea y Raquel, acompañadas de sus hijos, pisaban con cautela, sintiendo el peso de sus decisiones. Cada paso resonaba con ecos de promesas pasadas, y las sombras de lo desconocido danzaban a su alrededor. Mientras avanzaban por el camino polvoriento, Lea, con su corazón palpitante, comenzó a reflexionar sobre el viaje que habían dejado atrás. «Oh, Señor», murmuró en su interior, «has transformado mi llanto en canción. ¿Acaso tus propósitos se cumplirán en nosotros incluso en el desierto?» Las palabras de alabanza brotaban de sus labios, y con cada nota la sanidad llenaba los rincones de su alma. Raquel, por su parte, se encontraba inmersa en un mar de confusión. El intento de dejar atrás la angustia por su falta de hijos se tornaba en una lucha. ¿Cómo podría ser parte de este proceso si aún no he recibido la promesa de ti? Su corazón, un lienzo de anhelos no satisfechos, clamaba a Dios, deseando que su fe pudiera ser suficiente para abrir la puerta de su vientre. Sin embargo,
El silencio del cielo parecía resonar más fuerte que sus súplicas. Los días pasaron, y con cada amanecer, la familia continuaba su travesía a través de colinas y valles, enfrentando el desierto de la incertidumbre. Jacob, consciente de que cada paso era guiado divinamente, aspiraba a ser un faro de luz para los suyos. Una noche, bajo la vastedad del cielo estrellado, reunió a su familia en oración, pidiendo dirección y protección. Mientras oraba, la presencia del Señor descendió como un viento suave, trayendo consigo una promesa de esperanza y restauración. Jacob oyó una voz desde el cielo, resonando en su corazón. Mi pacto contigo es eterno. Desde tus entrañas surgirá una nación especial, y aunque el camino sea arduo, yo seré tu guía. Estas palabras, llenas de poder y clamor, reavivaron la fe de Jacob, quien compartió con su familia la revelación. Lea sintió un nuevo fervor, y mientras sus ojos se encontraban con los de su hermana, un entendimiento divino abrió la puerta a un nuevo propósito. El corazón de Raquel, aún cargado, comenzó a arder con una nueva determinación. Si el Señor tiene un plan, entonces debo creer que también mi hora llegará. Mi fe ha de ser más fuerte que mi miedo. Así fue como, en medio de la adversidad y el desierto, Lea y Raquel comenzaron a unirse, compartiendo su esperanza y su dolor como hermanas en la fe. Los días se convirtieron en semanas mientras continuaban su viaje, y su unidad se transformó en una fortaleza. Juntas levantaron oración tras oración, cada una tejiendo sueños en el telar del cielo, mostrando que aún en la lucha había un propósito divino. A cada paso adelante Dios se manifestaba en su fidelidad. Sin embargo, el camino estaba aún plagado de incertidumbres y desafíos. Un día, al acercarse a la frontera de su tierra, Jacob sintió una inquietud profunda en su espíritu. ¿Qué nos espera, oh Dios?, reflexionó, sintiendo que el tiempo de enfrentar lo desconocido se acercaba. Al mirar a su familia, comprendió que cada una de ellas, desde Lea hasta Raquel, era parte de algo mucho más grandioso que él mismo jamás podría imaginar. Cuando la luz del nuevo día comenzó a abrirse paso en el horizonte, un nuevo aliento de la promesa de Dios iba a ser revelado. Esa mañana, Lea miró al cielo, su espíritu revitalizado. La redención no solo es nuestra, sino que es el comienzo de una historia que resonará a través de los siglos, exclamó. La certeza de que Dios estaba en control llenaba su ser, y así, preparadas para afrontar cualquier viento tempestuoso, avanzaron decididamente hacia el cumplimiento del designio divino. Mientras la travesía se intensificaba, estaban al borde de descubrir la manifestación de un plan que se entrelazaba no solo con su propia historia, sino con la narrativa del reino. Estaban listas para los desafíos que se avecinaban y cómo se desplegaría el propósito eterno de Dios en medio de su lucha. El tiempo para el cumplimiento estaba al caer mientras su fe continuaba floreciendo. Pronto, los ecos de su historia se mezclarían en el tejido de la redención que cambiaría el curso de la humanidad. Mientras avanzaban hacia la tierra prometida, el cielo parecía hacerse eco de las esperanzas que llevaban en sus corazones. La brisa cálida acariciaba sus rostros, susurrando recuerdos de un pasado que aún dolía, pero que también les traía promesas renovadas. En esta travesía, cada miembro de la familia de Jacob enfrentaba sus propios demonios y sus anhelos más profundos. Jacob, con su vara en mano y una resolución férrea, observaba el horizonte donde la luz del sol comenzaba a elevarse, tiñendo de tonos dorados y anaranjados el vasto cielo. En su corazón resonaba la voz del Altísimo, recordándole que el camino que habían elegido no solo era físico, sino también espiritual. «Oh Dios de Abraham, de Isaac, de mi padre, guíame con tu mano poderosa», clamó en su interior,
sintiendo la gravedad de su tarea que iba más allá de la mera restauración familiar, era parte de un pacto divino. Lea, sintiendo la aceleración de su espíritu, se dirigió a Raquel mientras caminaban. «Hermana», empezó, su voz firme, «nuestro esfuerzo en la oración no ha sido vano. La esperanza que hemos compartido es un testimonio de lo que el Señor puede hacer. Él nos ha prometido que seremos bendecidas». Raquel, aún con el corazón apesadumbrado, sonrió débilmente, sintiendo la chispa de fe de su hermana encender algo en su interior. Sin embargo, a medida que se acercaban a su destino, un oscuro eco del pasado resurgió. Esa noche, sin previo aviso, un grupo de hombres encabezados por Esaú, el hermano de Jacob, los rodeó. La tensión en el aire se hizo densa y el miedo comenzó a apoderarse del corazón de la familia. Los murmullos de los hombres resonaban en sus oídos como vientos tempestivos, trayendo consigo el peso de viejas rivalidades y resentimientos. Poco antes del conflicto, Jacob, lleno de ansiedad, se apartó para buscar la cara del Señor en oración. «Señor, he regresado a esta tierra, pero todo lo que he hecho parece desmoronarse ante mis ojos. ¿Acaso me has traído a este lugar solo para que yo y mi familia seamos destruidos?» Tales pensamientos en su mente lo llevaron a clamar desesperadamente. En ese instante, la presencia de Dios lo envolvió como agua fresca, trayendo calma a su corazón. «Jacob, no temas», resonó la voz divina. «Recuerda mis promesas, este enfrentamiento no es el final, sino una prueba de tu fe y de tu transformación. He visto tus luchas, y es por ellas que confío en ti para ser el padre de una nación». Con renovada valentía, Jacob salió de su escondite, decidido a enfrentar a Esaú. En el umbral del encuentro, se detuvo, y llevándose un instante para reflexionar, recordó el nombre que había recibido al luchar con el ángel: Israel, que significa el que ha luchado con Dios y ha prevalecido. Aquel antiguo nombre le dio la fortaleza para dar un paso adelante ante su hermano. Cuando se encontraron, en lugar del odio que él había esperado, Esaú corrió hacia Jacob, y ambos hombres se abrazaron, un apasionado momento que fue un reflejo de la redención, una obra de Dios que transformó corazones. Las lágrimas de ambos hombres lavaron viejas ofensas y abrieron la puerta a nuevas oportunidades. En aquel encuentro, la familia de Jacob, que había caminado con miedo y duda, fue testigo de cómo la gracia de Dios podría transformar el rencor en reconciliación. A partir de ese día, cada uno en el grupo se convirtió en testigo de la promesa divina que se estaba forjando. «Señor», murmuró Lea al mirar a Raquel, «te alabamos por la salvación y la restauración que traes, incluso en los momentos de incertidumbre. Esperamos lo que está por venir». El viaje había comenzado en silencio, pero se acababa de abrir un nuevo capítulo en su historia, uno que resonaría a lo largo de las generaciones. Con fe renovada y corazones en unidad, continuaron su travesía hacia la tierra que Dios les había prometido, buscando un futuro que aún no se había revelado por completo. Porque en la profundidad de su travesía, un nuevo destino aguardaba, uno que entrelazaría sus vidas en un relato grandioso que resonaría más allá de sus días, entrelazándose con el plan eterno de Dios. La sombra de la historia aún se cernía sobre ellos, y hasta el cielo parecía preparar un nuevo giro en la narrativa divina que estaba por desplazar las antiguas realidades y traer la plenitud a través de ellos. ¿Qué nueva maravilla revelaría Dios en los días por venir? Mientras Jacob y su familia continuaban su travesía hacia la tierra prometida, la atmósfera se cargaba de expectativa y temor. Cada paso que daban resonaba en sus corazones como un latido, recordándoles la fragilidad de su humanidad ante las promesas de Dios. La fe que habían albergado en sus almas les empujaba adelante,
pero las dudas y los ecos del pasado a menudo trataban de socavar su determinación. Lea, sintiendo el peso de la esperanza y la angustia, se distanció un poco de la comitiva. Su corazón estaba lleno de preguntas, especialmente después de ver la reconciliación entre Jacob y Esaú. Era un testimonio tangible de la gracia divina, pero en su interior la tristeza por su propia historia aún la atormentaba. «¿Cómo puede el Señor usarme para algo bueno?», murmuró en voz baja. Una nueva voz se levantó entonces en su espíritu, recordándole la promesa del Altísimo. «Lea, gloriosa en mi mirada, he visto tu sufrimiento y he escuchado tu clamor. Eres parte de la historia que estoy tejiendo». Resonó una suave brisa a su alrededor, y en ese instante un fuego interno comenzó a encenderse en el fondo de su ser. Mientras avanzaban, pronto llegaron a un preciado manantial. La familia se detuvo, sedienta y cansada, pero Lea sintió una atracción irresistible hacia el agua, como si tuviese algo que revelarle. Al acercarse, se agachó para beber, y al pasar sus manos por la superficie clara, una imagen emergió, una visión del futuro donde sus hijos prosperaban, y la nación que nacería de ellos irradiaba luz y verdad. Con el corazón latiendo rápidamente, Lea se levantó y se volvió hacia su familia. «He visto la gloria de lo que vendrá», exclamó. «No se trata solo de nuestra historia, sino de lo que el Señor hará a través de nosotros. Sus promesas se cumplen, y nosotros somos su pueblo elegido». A medida que compartía su revelación, el temor que les había asediado comenzó a disiparse, y la fe los envolvió como un manto cálido. Raquel, maravillada por la transformación de su hermana, preguntó: «¿Cómo podemos estar tan seguros, Lea? Sin embargo, nuestra historia ha sido marcada por dolor». Lea, sintiendo la unción sobre sus palabras, respondió con confianza: «Cada prueba y cada rechazo han sido forjados con un propósito en el corazón de Dios. La redención comenzará en nosotros. Él nos ha llamado para ser un pueblo de confianza y de esperanza». La presencia del Altísimo se sentía palpable entre ellos, como si el aire vibrara con un propósito divino. Y mientras continuaban su camino, la familia de Jacob experimentó una renovada fortaleza. Cada paso que daban hacia adelante resonaba con un coro de alabanzas a su Creador, y la historia de su travesía se entrelazaba cada vez más con el plan soberano de Dios. Sin embargo, mientras reinaba el ambiente de adoración y esperanza, un oscuro presagio se cernió sobre la cima de una colina cercana. Un grupo de cananeos, con corazones llenos de iniquidad, contemplaba a Jacob y su familia desde la distancia. Sabían de las promesas que a Jacob se le habían hecho, y la noticia del regreso de este pueblo llamado por Dios les llenó de temor y deseo por actuar. «Ellos son la raíz de un nuevo camino», susurró uno de ellos al líder de la tribu que los observaba. «No podemos permitir que avancen, debemos intervenir antes de que se fortalezcan». Así, un plan oscuro se hiló entre ellos, un intento vano de interceptar el designio divino. Mientras el fuego de la fe ardía en la familia de Jacob, la sombra de la oposición acechaba su camino. La batalla espiritual se intensificaba, y la pregunta en el aire se hacía más fuerte: ¿cómo cumplirá Dios su promesa ante el adversario? El cielo se llenaba de señales y vientos que susurraban: la justicia de Dios prevalecerá. Era el comienzo de la manifestación de la soberanía divina que incluso los poderes de este mundo no podrían detener. Las revelaciones estaban más cerca de ser cumplidas, y la historia de redención de Jacob, Lea y Raquel apenas comenzaba a desenredarse, tejiéndose en la trama del relato eterno de Dios. La inquietud crecía. Qué grandioso plan había trazado el Señor para ellos en esta nueva temporada de su vida.
Mientras la familia de Jacob continuaba su camino, una creciente sensación de peligro se cernía sobre ellos, invisible a sus ojos, pero palpable en el aire. Lea, aún turbada por su visión en el manantial, sintió una inquietud en su corazón. El enemigo acecha, logró susurrar, y su advertencia resonó en la mente de Jacob, quien, consciente de los peligros que podían enfrentar, se detuvo y convocó a su familia alrededor de él. «Escuchadme, mis amados», dijo Jacob con voz grave. «Hemos sido llamados a ser una nación, portadores del pacto de nuestro Dios. Pero en este viaje no solo nos encontramos con las promesas divinas, sino también con la oposición que se levanta contra nosotros». Mientras Jacob hablaba, los cananeos descendieron de la colina, una sombra oscura que se acercaba, sus intenciones malignas reflejadas en sus miradas. Jacob, guiado por el Espíritu, levantó su mano hacia el cielo y oró fervientemente. «Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, danos fortaleza y valentía. Haz que nuestra fe te glorifique en medio de la adversidad». La oración de Jacob sacudió el aire, y mientras su voz se elevaba, un fulgor de luz pareció romper las nubes en el cielo. El ambiente, antes tenso, fue llenado por una calma repentina. Lea, sintiendo la presencia del Altísimo, se repercutió su revelación anterior. «Dios abrirá camino en nuestro desierto», declaró con un fervor renovado en su voz. «Él nos ha prometido que seremos sus elegidos, y esta tierra será nuestra». Esto resonó entre sus hijos e hijas. Una oleada de confianza brotó en el corazón de cada miembro de la familia. Raquel se unió a la voz de su hermana. «Juntos seremos un pueblo fuerte, guiados por el Señor. Su gracia nos sostiene». Pero los cananeos no se detendrían ante palabras dulces. El líder cananeo, viendo el fervor en los ojos de Jacob y el espíritu indomable de su familia, decidió actuar. «No permitiremos que estos intrusos, portadores de promesas que no son suyas, llenen nuestra tierra», gritó con un ceño fruncido. «Hoy la sombra de nuestro pueblo los detendrá». La familia de Jacob se preparó para lo que parecía una confrontación inminente. La desesperación intentó infiltrarse en sus corazones, pero entonces, como un eco del cielo, una voz resonó entre ellos. «No temas, porque yo estoy contigo». Fue la poderosa certeza de que Dios marchaba al frente de su ejército. Mientras ambos grupos se acercaban, Jacob extendió sus manos hacia adelante. «Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros?», vociferó, con una fe indignada que se alzó en los cielos. Justo en el instante en que los cananeos se lanzaban contra ellos, un estruendo que sonó como el rugido del trueno retumbó. Una gran nube oscura cubrió el sol, y un viento fuerte sopló, dispersando el polvo a su alrededor y levantando gritos de confusión entre sus oponentes. «Santidad y justicia son el camino del Señor», exclamó Lea, su corazón ardiendo de valor celestial. A su alrededor, su familia unió sus voces en un clamor de alabanza. «El Señor es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación», resonaban los ecos de su fe. La batalla no solo era visible, sino también espiritual. Los corazones de los cananeos se llenaron de temor y desánimo ante el poder divino que se manifestaba. Uno a uno comenzaron a replegarse, incapaces de sostenerse ante la fe inquebrantable que emanaba de Jacob y su familia. Cuando la última sombra se desvaneció y la calma volvió, un aliento de revelación surgió en el aire. El Señor había defendido a su pueblo. La batalla del presente había redimido a Lea, estableciéndola en el corazón de la promesa. A medida que la familia celebraba su victoria, una nueva claridad brotó. Jacob se sintió inspirado y en voz baja dijo: «Hoy sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, y su propósito
se cumplirá incesantemente. Pero en la distancia, las huellas de los cananeos revelaban que la oposición se retiraba, dejando al mismo tiempo un eco ominoso. Jacob miró hacia el horizonte, dándose cuenta de que esta victoria era solo una etapa de su travesía, y un nuevo desafío esperaría más adelante. El camino no ha terminado, pues a la tierra que nos prometió, Dios nos llevará. Un profundo misterio flotaba en el aire, pues mientras celebraban, la certeza de la soberanía de Dios se afirmaba en sus corazones. El viaje apenas comienza, y el propósito del Señor revelará su gloria. ¿Qué más podrían esperar en este camino de fe? Cada paso iba acercándolos a la revelación del plan divino, mientras nuevos desafíos aguardaban en la senda hacia la redención prometida. Mientras la familia de Jacob se reunía en un acto de alabanza por su reciente victoria, el corazón de Lea experimentó una transformación profunda. Las sombras que antes la habían asediado se disiparon bajo el resplandor del amor y la promesa de Dios. Sin embargo, una inquietud persistía en su interior, un eco de advertencias que parecían resonar aún en la atmósfera. «Este triunfo es solo el inicio», murmuró Lea, mientras sus manos temblaban ligeramente. Jacob, percibiendo la ansiedad en su esposa, se acercó y tomó su mano en un gesto de consuelo. «Lea, Dios ha estado con nosotros y nos ha dado fortaleza en este desafío. Su plan es más grande de lo que podemos ver», respondió Jacob, su voz llena de determinación y amor paternal. «Pero hay más en este viaje», continuó ella. «Hay algo que el Señor quiere que entendamos. La victoria también trae responsabilidad». Las palabras de Lea resonaron con un peso divino que capturó la atención de todos los miembros de la familia. Raquel, su hermana, dio un paso adelante. «¿Qué quieres decir, Lea?», preguntó curiosa y alerta. «¿Hay algo nuevo que debemos preparar?» Unas cómicas palomas alzaron vuelo hacia el cielo como si fueran mensajeras, y en ese mismo momento un fuerte viento sopló a su alrededor, trayendo consigo una voz melódica que recorrió el aire. Era como si la tierra misma hablara a través de susurros, trayendo con ellos un mensaje divino. «Dios está llamando a su pueblo a ser luz en medio de las naciones», respondió Lea con un fervor renovado. «Así como enfrentamos al enemigo, no podemos olvidarnos del propósito que llevamos en nuestros corazones. La tierra prometida no es solo para nuestra prosperidad, sino para el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con nuestros antepasados». Mientras sus palabras llenaban el aire, Jacob miró a su familia con una nueva resolución. «Entonces debemos prepararnos para lo que viene. No solo seremos guerreros en la batalla, sino también sembradores de paz y justicia en esta tierra», ordenó Jacob, dejando que la inspiración de Dios llenara su voz. El amanecer comenzó a pintarse en el horizonte, traído por la luz resplandeciente del nuevo día. La familia se alineó mirando hacia el oriente, donde el sol iluminaba los campos aún desconocidos por ellos. Fue allí donde el Espíritu del Señor descendió sobre cada uno de ellos, otorgando sensibilidad a la eternidad del plan divino. «Desde ahora seremos un pueblo que sigue la voz de Dios», proclamó Jacob. «Donde el camino es duro, hallaremos fortaleza. Donde el miedo aceche, seremos valentía». La familia de Jacob se unió en un clamor unificado, una poderosa declaración de su fe en el propósito que ahora se formaba frente a ellos. Pero, entre las notas de alabanza, un eco distante, más tenue, parecía retumbar. El resplandor del día iluminaba la senda, pero Lea no pudo evitar sentir que una sombra se cernía sobre su corazón, como advertencia de nuevas pruebas. «Terreno nuevo y un desafío aún mayor se acercan», dijo ella, sintiendo la urgente conciencia de la soberanía de Dios. Cada paso que daban, cada lucha que enfrentaban en su camino,
susurraba en sus corazones un secreto que aún estaba por descubrir. Pronto, el Señor nos revelará el verdadero significado de nuestro viaje, repetía en silencio, mientras recordaba las palabras de su visión. ¿Qué revelación nueva vendría junto a las adversidades futuras? ¿Cuáles serían las pruebas que fomentarían su fe y conducirían a su cumplimiento en la tierra prometida? Así, la familia de Jacob, fortalecidos por la victoria pasada, se adentraron en la senda que el Señor había preparado. En sus corazones, el fuego de la esperanza ardía con fuerza, y la certeza de que Dios cumplirá su propósito les llenaba de valor. Pero como todo viaje que busca la gloria divina, el misterio del futuro aún lo aguardaba. ¿Cuán profundas son las rutas de Dios?, reflexionó Lea mientras avanzaban, sabiendo que el camino hacia el cumplimiento del pacto de Abraham, Isaac e Israel contenía todavía secretos que serían revelados para los fieles que continúan en obediencia. Y con cada paso dado, la historia de su familia se entrelazaba con el designio eterno de Dios, dejando entrever un futuro de esperanza. ¿Qué más les tenía reservado el Altísimo en la travesía por delante? Cada fase de su viaje se estaba configurando según el gran plan soberano, un diseño eterno en el que los corazones de aquellos que confían verían cumplidas las promesas, mientras se adentraban en las tierras donde el descanso de Dios se expresaría de manera sublime. Con el firme paso de la familia de Jacob, el horizonte se mostraba más claro, pero no sin su propio desafío. A medida que se adentraban en las tierras prometidas, una nueva sensación de temor y expectación emergía entre ellos. Lea sentía en lo profundo de su ser que el viaje las llevaría a un nuevo compromiso con la fe. La primera noche en el nuevo territorio, mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban, Jacob reunió a su familia y con voz resolutiva dijo: «Hemos caminado lejos de la tierra de Labán. Este lugar, aunque desconocido para nosotros, será nuestro hogar. Pero debemos recordar que cada paso que dimos fue guiado por la mano de nuestro Dios, que nos ha prometido una herencia». Lea, escuchando las palabras de su esposo, meditaba. «Hermano», interrumpió Raquel, «¿qué haremos ahora? Cada uno de nuestros pasos parece acercarnos a una tierra fértil, pero no sabemos los desafíos que nos esperan. ¿Cómo seremos un pueblo conforme al plan de Dios?» «Confío en que el Señor nos preparará», respondió Jacob con firmeza. «Debemos construirnos una comunidad donde honremos al Dios que nos ha sacado de la opresión y el sufrimiento. Pero eso requiere de cada uno de nosotros. La redención no es solo para nosotros, sino un legado para aquellos que vendrán». Cada miembro de la familia sintió el peso de sus palabras. Era un mensaje que resonaba, guiándolos hacia un estado de unidad renovada. Lea, sintiendo la urgencia del momento, se levantó, con la mirada fija y llena de propósito. «Mis amados», comenzó, «lo que hemos vivido hasta ahora no ha sido en vano. Cada dolor, cada lágrima, nos ha traído hasta aquí, un lugar donde el Altísimo desea que prenda su luz. Se nos ha dado la oportunidad de ser un pueblo que no solo busca la bendición, sino que también comparte el amor de Dios». Raquel, con lágrimas en los ojos, asintió en solidaridad. «¿Y cómo podremos hacer esto? ¿Seremos capaces de construir aquí lo que tenemos en nuestros corazones?» «Con fe y determinación», prometió Lea. «No debemos olvidar que cada uno de nuestros hijos es un testimonio de la fidelidad de Dios. Nos han sido dados con un propósito. Debemos educarlos en el camino del Señor para que ellos también sean portadores de la verdad». Esa noche, el abrazo de la familia fue una mezcla de esperanza y gloria. La estrella brillante que brillaba en el cielo parecía ser un recordatorio divino de su promesa hecha a Abraham, pero el resplandor del futuro que imaginaban contrastaba con la sombra de la duda que acechaba al horizonte. Mientras los días se convertían en semanas,
La familia de Jacob se dedicó a establecerse en la nueva tierra. Construyeron tiendas y comenzaron a cultivar la tierra, cada uno trabajando en armonía bajo la dirección de Jacob. Sin embargo, no todos se alegraban de la llegada de un nuevo pueblo. Las tribus cananeas comenzaban a sentir la presión de la presencia de los nuevos habitantes, y el rencor se agazapaba en los corazones de aquellos que habían tenido el control. Un día, mientras trabajaban en los campos, se escuchó el murmullo de alguien acercándose a su tienda. Era un mensajero de una tribu cercana que llegaba con noticias inquietantes. «Los cananeos no están contentos con su presencia», dijo, su voz temblorosa. «Se preparan para atacar. Tienen miedo de que levanten un ejército y tomen su tierra». El temor se desató rápidamente. Los rostros de la familia de Jacob se tornaron pálidos a medida que el mensaje calaba hondo en sus corazones. Pero Lea, en medio del miedo, sintió que una chispa de valentía iluminaba su interior. «Nuestro Dios es poderoso», exclamó, atrayendo la atención de todos. «No debemos temer. Si el Señor ha traído su promesa hasta aquí, Él también nos protegerá en este nuevo capítulo». Jacob, reflexionando sobre las palabras de su esposa, se dirigió a su familia. El temor no es una opción, pues la fe es lo que ha guiado cada uno de nuestros pasos. Celebremos la fidelidad del Señor y preparemos nuestros corazones para lo que está por venir. Oremos juntos para que su mano se extienda sobre nosotros. La noche cayó y la familia se unió en ferviente oración. Clamaron al Altísimo, los ecos de su súplica resonando ante el cielo. «Oh Dios de nuestros antepasados, haz que tu protección nos rodee y que tus promesas sean cumplidas en nosotros», clamaron al unísono. Al día siguiente se sintieron unánimes y más fuertes, con la resolución de enfrentar cualquier dificultad. Pero en el corazón de cada uno aún latía un misterio. La sombra del desafío se perfilaba en el horizonte. Lea, mientras miraba al cielo, susurró en su espíritu: «¿Qué hará Dios en medio de esta prueba?». Su corazón palpitaba con la incertidumbre, pero también con la certeza de que la fidelidad del Señor se manifestaría de maneras que quizás no podían imaginar. Las verdades que aún no conocían estaban esperando ser reveladas. Poco tiempo después, mientras observaban el atardecer sobre los campos dorados, una luz brillante envolvió a la familia de Jacob. No sabían que esa luz representaba la intervención divina, una proclamación de que su historia estaba entrelazada con el plan eterno de Dios. Qué drástica transformación les aguardaba en la siguiente etapa de su viaje. La respuesta estaba oculta, esperando ser descubierta en la intercesión de un Dios que nunca falla y cuyas promesas aún iban a cumplirse en su historia eterna.